Dos, tres. Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Una vez más, una semana más, un capítulo acá con Nico. Estamos muy contentos y motivados. ¿De qué? De cumplir nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Ayudar a que las personas tengan una mejor relación con el dinero. Así que si estás escuchando este capítulo porque te agrega valor, porque te lo recomendó alguien, buenísimo. Bienvenido una vez más a la comunidad, un lugar seguro para poder aprender finanzas e inversiones. Eh, Ojalá este contenido te sirva para tomar mejores decisiones de inversión y también para poder compartirla con personas y poder así tener un impacto positivo en tus círculos de influencia, o sea, en tus círculos de amigos, en tus círculos del trabajo, en tu familia, porque todos necesitamos tener una mejor relación con el dinero porque el dinero es parte de nuestras vidas, nos guste o no nos guste o nos guste como nos gusta a nosotros, con Nico. ¿Cómo estáis tú, Nico? Bien, bienvenidos a... Me encanta, me gustó el inicio del podcast. Efectivamente, qué mejor que que poder hacer ejercicio, caminar al aire libre, o incluso andar en el auto, desplazarse al trabajo, en la bicicleta y escuchar varios tips y varios recetas, ¿cierto? Aprender a conocer los mercados financieros, aprender sobre dinero, todo con el fin de mejorar la relación con el dinero. Porque cuando uno mejora la relación con el dinero, entonces mejora el resto de las cosas. ¿Ya? Uno vive más relajado, más contento, más feliz, tiene influencias positivas en su grupo cercano. Así que ojalá, qué bonito sería algún día que tuviésemos una sociedad en donde todos tuviésemos una relación saludable con el dinero. Sí. Y nada, pues esta es una forma de contribuir a eso. Así que bienvenido, espero que este episodio te podamos agregar el máximo valor y ya desde ya pedirte, si es que te parece, que te conecte a través de nuestros correos, que nos puntúes a través de iTunes o que compartas a través de Spotify, que compartas con las personas que crees que le puede servir este podcast para mejorar su relación con el dinero. Aquí hablando de inversiones, de finanzas, de mercados, etcétera. Carlos, hoy día, ¿qué vamos a hablar? Hoy día hay un tema súper interesante que yo creo que no sé, me imagino yo que al 60% por lo menos de la gente alguna vez le ha pasado, que es endeudarse, ¿ya? Yo creo que incluso quede corto, yo creo que el 60% se han endeudado, pero de mala manera, a eso iba. Entonces, hoy día vamos a hablar de la diferencia entre la buena deuda y la mala deuda. Pero ¿cómo, Nico? Exacto. ¿Cómo, Nico, existe deuda buena y deuda mala? Pero si la deuda es la deuda, me están prestando Sí. plata, ¿no es lo mismo? ¿No es toda mala? Entonces, Nico, ahí con tus conocimientos de doctor en finanzas, un crack de los mejores profesores que tuve en la universidad. Nico, ¿qué me podéis decir tú? ¿Qué es la deuda? ¿Qué es la deuda en sí? ¿Y por qué la usamos? ¿Y cuándo podemos decir que es buena o mala? Mientras más decís que soy el mejor profesor que tuviste en la universidad, menos la gente va a creer. Así que por favor, no emitamos esos comentarios que son No, pero desde la poco sinceridad, creíbles. Son, desde la son poco sinceridad, tú creíbles. fuiste del top 3 profesores que tuve. Y lo digo abierto. En la Adolfo Ibáñez, tú fuiste de los top Top 3. one, El top 3, top 3. Es difícil ser el top top 1. 3. Bien, bien, bien. No, está bien. No, por supuesto. No, Nadal, no Federer, pasa nada. Djokovic, ¿qué más Oye, quieres? ya, vámonos, Sí, de dejémonos tontera, dale. de capear clase y empecemos, vamos al episodio. Mira, efectivamente yo creo que el 99% de la gente, quizás más, no sé, quizás hasta 100, ha tenido que alguna vez relacionarse con la decisión de tomar deuda, ¿ya? A veces incluso en forma ¿Obligado? inconsciente. Ah, ya, inconsciente. Hay el endeudamiento técnicamente es adquirir, es hacer un gasto hoy con el compromiso de pagar en el futuro. Ya. Y hay muchos tipos de deuda, no solamente la deuda del banco, que es lo que todo el mundo conoce, sino que hay mucha deuda que incluso puede ser inconsciente y esa es la más peligrosa. Y lamentablemente muchas instituciones ocupan esa inconsciencia a favor de que la gente tome mayores deudas, ¿ya? Y sobre todo aquí, la mayor cantidad de las empresas que se dedican al retail, ¿cierto? A vender, sobre todo bienes de alto ticket, que son difíciles de comprar
si es que no tuviésemos la capacidad de endeudarnos para poder comprar. En general, digamos, hace años atrás, muchos años atrás, yo probablemente, yo no tengo mucha memoria, pero probablemente los que tengan más experiencia en el podcast recordarán, la gente tenía el buen hábito de juntar el dinero y después de que uno juntaba el dinero iba a comprar un bien que era de alto ticket, una tele que en esa época eran carísimas, un auto que en ese tiempo eran casi un bien de lujo, ¿Ya? una casa. ¿Ya? Suena raro, pero antes la gente tenía que juntar el dinero todos los meses para que en algún minuto pudiese comprar una vivienda, una propiedad. Y eso ha ido mutando con el tiempo y con la evolución del mercado financiero. Y el mercado financiero ha puesto el servicio a disposición para que la gente pueda disfrutar hoy día de los bienes con la promesa de pagar en el futuro por ese bien. Y eso en cierta forma es un beneficio, pero como todas las cosas, como decía mi madre, es bueno el cilantro, pero nunca tanto, como todas las cosas se tienden a desbordar, ¿ya? Y ese desborde es lo que ha ocasionado que los distintos tramos de edad de este país en general y también en Latinoamérica, presenten niveles peligrosos de sobreendeudamiento. El sobreendeudamiento es cuando tu capacidad de ingreso no permite satisfacer tus necesidades actuales y además cumplir con tus obligaciones financieras. Ese es el concepto de sobreendeudamiento. O sea, lo que ganas en el mes no te alcanza para poder consumir lo que tengas que consumir, comprar tu comida, pagar el arriendo, pagar educación, etcétera, y además cumplir con tus obligaciones financieras. Y yo creo que muchos de los que nos están escuchando les ha pasado, a mí también me ha pasado, no hay que tenerlo como un tabú, es importante hablarlo, comentarlo, y de esa forma en la conversación poder ir encontrando las soluciones para evitar que eso vuelva a ocurrir. Sí, Nico. Nico, y con respecto a esto, a este término que tú usas del sobreendeudamiento, yo conozco una tasa, por decirlo así, que es la que creo que se maneja en los bancos a la hora de pedir crédito, pero ¿existe como un nivel de que diga, ya, mira, a partir de este nivel tú estás sobreendeudado con respecto a tu salario, quizá? O sea, bueno, hay ciertas normas que los bancos utilizan, que aproximadamente un 35% de tu ingreso no debería, o sea, perdona, no deberías tener obligaciones financieras a pagar en el mes mayor a tu 35% de los ingresos. Perfecto, O sea, si tú ganas 1 millón de pesos, tú no tendrías que pagar deuda más allá de 350.000 pesos. clarísimo. Ahora, como todas las cosas, depende mucho, porque imagínate si tú vives con tus padres, como alguien que conozco yo, Sí, y que quizás no tiene obligaciones o necesidades tan importantes al mes porque vive con los papás, porque de alguna forma se beneficia de los servicios de la casa, ¿cierto? La alimentación, etcétera. Probablemente va a tener una carga, una necesidad, un presupuesto pequeño, o sea, necesidades actuales pequeñas, lo que le puede permitir tomar más obligaciones financieras. Pero eso es peligroso porque si es que eso se se convierte va en hábito. acumulando, la ¿Mm? gente comienza a capturarse. Claro, Entonces la gente empieza como a decir, chuta, no puedo independizarme porque tengo que pagar del 1 millón de pesos que gano, tengo que pagar 800.000 pesos en deuda, me quedan 200.000 pesos disponibles y con 200.000 pesos disponibles no puedo solventar una vida independiente. Entonces el ciclo nunca se acaba. claro. Y eso termina siendo, y es lo más peligroso de todo, termina haciendo que los niveles de ansiedad y de estrés de la persona comiencen a aumentar, impactando no solamente en el trabajo, en la vida laboral, en la productividad, o sea, impactando en tu potencial para generar ingresos, sino que más grave aún, impactando en tu relación con tus personas más cercanas, con las personas que tú más quieres. Sí, sí, Nico. Entonces, eso es realmente peligroso y tenemos que poner en la palestra si es que tener una tele grande o un auto del año o lo que sea que compremos con deuda, paga el costo de vivir sobreendeudado y con todo el estrés y todo el daño relacional que trae el sobreendeudamiento. Perfecto, Nico. Nico, y asociado a esto que dices tú,
Yo creo que ya, yo entendí perfecto lo que es la deuda y el sobreendeudamiento, que creo que es algo que es muy relevante para la gente que nos está escuchando, y entender también que cuando uno quizás adquiere su primera deuda, su primer crédito, si no tiene la conciencia de sí mismo de generar buenos hábitos y de no sobreendeudarse, puede ser que entre en una carrera o en una especie de ruleta de ratón, de estas donde corren los ratones, que corren en círculo, que sea difícil de salir. Exacto, Estoy ocupado. Ya. exacto. El Espera, tema Nico, que dame un segundo, perdón, es que entró mi mamá. Ayer tuvo cumpleaños, feliz cumple, mami. Lo pasamos bien. Lo que quería decir Ya. es que ahora sí, que uno puede ir generando como un mal hábito del que es difícil escapar y empieza a llegar a un concepto que me gustaría contar ahora y citar a un autor que a mí por lo menos me abrió la cabeza, que fue el autor de Padre Rico, Padre Pobre, se llama Robert Kiyosaki. Yo no sé si tengo la facultad de declararlo, pero yo lo declararía, desde mi humilde opinión, quizás como uno de los padres de este concepto de libertad financiera, que nosotros mutamos un poco el concepto, que libertad financiera en sí es tener un portafolio eh, que te genere a ti la rentabilidad como para poder vivir mes a mes sin tener que trabajar. Nosotros cambiamos un poco el concepto a una versión 2.0 y para nosotros la libertad financiera es tener un portafolio, bueno, en realidad es vivir tu propósito, porque así cuando trabajas, en realidad eres libre, pero además también es en paralelo ir creando un portafolio desde tu propósito que te vaya generando la rentabilidad para vivir tu propósito, ¿ya? Lo que tú necesitas para vivir tu propósito, si tu propósito es, siempre decimos esto, ayudar a que las ballenas no se extingan, bueno, ver cuánta plata tú necesitas para eso mensualmente y tener un portafolio en diferentes instrumentos financieros que te ayuda a generar esa rentabilidad mensual. En fin, lo que decía Robert Kiyosaki es que dividía la deuda en dos, en deuda buena y deuda mala, pero antes de entrar en eso, él hablaba y decía, mira, lo que le pasa a la gente en general es que comienza a vivir lo que él denomina como la carrera de la rata. ¿Qué es la carrera de la rata? Bueno, es que tú mientras vas generando ingresos, vas generando costos y a medida que tú vas generando mayores ingresos, aumentas tus costos. Entonces, por ejemplo, tú ganas 800.000 pesos y tienes un nivel de vida. Cuando te suben el sueldo y llega a 1 millón o 1,2 millones, tú lo que haces no es que empiezas a ahorrar, no mantienes la austeridad en tu vida, que ya vivías de manera como para vivir cumpliendo con todas tus necesidades, sino que ahora escala un peldaño como en una especie de nivel de vida y tus gastos aumentan de manera proporcional y eso te pasa a lo largo de toda la vida. Entonces después te vuelven a subir el sueldo y tú vuelves a aumentar tu gasto. Entonces lo que él dice es que finalmente las personas que no tienen una buena relación con el dinero terminan en una carrera de la rata que es cada vez más difícil salir porque cada vez ganan más, cada vez gastan más y a medida que ganan más y gastan más, es mucho más difícil, es mucho más alto el costo de oportunidad de salirte de ahí y empezar una nueva vida. Y cuando te das cuenta y tenés 50 años y decís, bueno, ahora gano tanta plata, pero me gasto todo y no quiero trabajar acá, pero no puedo salirme porque si me salgo, no puedo pagar mis necesidades mensuales y bueno, esa es la llamada carrera de la rata. ¿La Sí, conocías, Nico? efectivamente. Yo creo que el principal problema que tenemos acá en el occidente es que la gente cree que el nivel de vida está determinado por el ingreso. Y en realidad el nivel de vida debería estar determinado por el propósito, o sea, por qué nivel de vida te hace feliz. Claro. Entonces, muchas veces ocurre que si a uno le suben el sueldo o tiene un buen negocio, lo que sea, tiene un aumento en los ingresos, ese aumento en los ingresos inmediatamente se va a transformar en un gasto estructural. Claro. O sea, un gasto estructural es algo que se va a repetir todos los meses. Y eso hace entonces que cada vez el gasto esté muy igualado al ingreso, dejando poco espacio para el ahorro y por lo tanto para la inversión. Entonces, un punto importante es entender de que el nivel de vida debería estar determinado por el propósito. Y el propósito es algo gradual, me explico. Por ejemplo, volvamos a querer salvar a las ballenas, me parece que es un lindo propósito, Claro. hacer que este mundo esté cada vez más lleno de ballenas. Entonces,
yo puedo hacerlo en varios niveles. Puedo tener, por ejemplo, un bote, un barco, un barco, digamos, que pelee contra los barcos japoneses que cazan ballenas, ¿Ya? como Greenpeace, y tirarme sobre la ballena, y hacer todas esas cosas que son súper cool, pero para eso necesito un nivel de vida gigantesco, y no gano suficiente para eso. Pero bueno, entonces quizás gano suficiente para poder hacer clase en los colegios una vez al mes, en donde le explica a los niños la importancia de la ballena en el ecosistema. Y de esa forma igual estoy viviendo el propósito. Claro. Entonces es gradual. A lo que voy yo es que uno debe acomodarse al nivel de vida que tiene, y en ese nivel de vida intentar vivir el propósito de la forma que mejor lo puede hacer con los recursos que tiene. Y de esa forma, entonces, ir aumentando la exposición o el compromiso al propósito en la medida que vayan aumentando los ingresos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que las personas funcionamos distintos. Las personas lo que hacemos es que tomamos decisiones con el dinero que tenemos, y en base a ese dinero intentamos gastarnos todo el dinero. O sea, empezamos a inventar necesidades que antes quizás no teníamos, producto de que ahora tenemos más dinero. Y eso es lo que entonces comienza peligrosamente a transformarnos en la carrera de la rata, como decía Kiyosaki, que es tener un nivel de vida que se pague exactamente con el ingreso. Pero hay un nivel todavía más peligroso, que es el nivel de la sobredeuda. ¿Cómo funciona eso? Bueno, muchas de las personas que lamentablemente no tuvimos educación financiera cuando chicos, y yo eso me incluyo, comenzamos nuestra vida laboral no solamente poniendo nuestro nivel de vida al nivel de nuestros ingresos, sino que muchas veces comenzamos a tomar decisiones de un mayor nivel de vida complementando los ingresos con deuda. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Bueno, la primera decisión no es tan peligrosa porque uno toma, por ejemplo, se compra un auto. Entonces, al comprarse un auto, automáticamente tú subes de nivel de vida. Pero el sistema te dice, pero no te preocupes porque el auto lo vas a pagar en cómodas 36 cuotas, en donde vaya a tener que pagar 100.000 pesos. Entonces tú dices, bueno, 100.000 pesos no es un aumento tan extraordinario de mi nivel de vida, me alcanza pagar 100.000 pesos. Entonces tú tomas la deuda por tener auto, y tú entonces aumentas tu nivel de vida pagando esos 100.000 pesos. Pero lo que pasa es que ese aumento es tan pequeño que tu mente no logra contabilizarlo adecuadamente. Y después a las 2 semanas te encuentras con una tele, te encuentras con un viaje, te encuentras con etcétera, 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 terminando entonces tomar pequeñas decisiones que se van acumulando. Y no te das cuenta cuando a fin de mes llegas a pagar una cuota financiera, producto de tu deuda, que puede estar por sobre tus posibilidades de ingreso, Perfecto, empezando Nico. a generar los primeros problemas. Pero esto no acaba acá, porque como no te alcanza el dinero para pagar las obligaciones financieras y tu nivel de vida, o sea, tus necesidades básicas, cometes dos errores, los dos igual de graves. Uno, empezar a financiar tus gastos, tus necesidades con deuda. Eso se llama, ¿cierto? Empezar a hacer bicicleta financiera. Claro. Y además, y lo peor, es dejar de pagar o postergar el pago de las obligaciones financieras. Mm. Y eso hace que esa postergación hace que el costo financiero aumente en forma exponencial, haciendo que Increíble. todo se vuelva extraordinariamente caótico, Sí. llevándote a una situación de estrés y de ansiedad que te va a empezar a mermar tu vida cotidiana. Entonces, claro, vaya a tener auto, tele y viaje, te felicito, pero vaya a tener una vida llena de estrés, va a empezar a dormir mal, esa misma situación va a hacer que te empieces a llevar mal con las personas con las cuales convives, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Nico, te quiero dar un ejemplo y antes de pasar a la deuda buena y mala, pero los ejemplos son buenísimos. Me pasó con un colega del trabajo, el Seba. El Seba me dijo, oye, Carlos, tú inversable, siempre me tiraba la talla. Y un día yo me dice, Carlito, ¿me podía ayudar un poco? Estoy súper aproblemado financieramente. ¿Me podría ayudar a revisar mis costos? Bueno, revisamos los costos y efectivamente, ¿dónde estaba el problema? Tenía un hipotecario para pagar la casa donde él vivía y tenía un consumo a 5 años que lo usó, como tú decís,
para poder pagar deuda porque la vida no le estaba alcanzando y tuvo que pedir un crédito para solventar su vida, ¿ya? La cosa es que para que la gente entienda, un crédito hipotecario que se financia a 30 años puede tener una tasa de interés de entre un 2,5 y un 3,5 en este momento, o entre un 4, bueno, dependiendo el lugar donde uno saque el crédito, en este momento. Pero un crédito de consumo puede tener entre un 16 y un 25% de tasa de interés anual, estamos hablando en términos anuales. Entonces, ¿qué pasaba? Que mi amigo el Seba, por el crédito de consumo, tenía que pagar una cuota 5 años brutal. Entonces, consejo que le di yo, Nico, después de escuchar muchos capítulos de Inversapiens, fue, compadre, lo que te recomiendo es financia el crédito hipotecario, anda al banco y negocia que te incluyan el crédito de consumo, fináncialo a la mayor cantidad de tiempo posible, cosa de que tu flujo mensual baje. Entonces metía estas dos cuotas eran grandes en una cuota más pequeña de largo plazo y así mejoraba sus flujos mensuales. Cuento corto, Nico, te digo la decisión que tomó, que no la vaya a poder creer. Arrendó una Sí, camioneta o se compró una camioneta que le salió 600.000 pesos mensuales. con... No, ni siquiera, no llegué a saber porque después nos separamos por la pandemia, no llegué a saber si me hizo caso, pero no sé si me hizo caso o no, pero además vendió su auto buscando liquidez y yo le dije, Seba, paga tus deudas, bla, bla, bla. No, decidió arrendar un auto, una camioneta exquisita, una Nissan NP300, la automática 4x4 full, por 600.000 pesos mensuales. Entonces yo le dije, bueno, es tu decisión, pero financieramente como amigo yo le dije, no estáis tomando una buena decisión y no le quise decir, bueno, estáis entrando aún más en la carrera de la rata. Y él feliz se fue en su camioneta, hasta el día de hoy la tiene y bueno, la disfruta, no sé cómo estará financieramente, le mando un gran saludo al Seba, le tengo harto cariño. Pero creo que ese tipo de ejemplo es lo que le pasa a mucha gente, ¿ya? Que cree que también la felicidad está en parte basada en el consumo, en el estatus, en el auto que tengo, dónde vivo, y bueno, hay que empezar a decir la verdad que la felicidad no es eso, la felicidad es vivir tu propósito, que cada propósito es distinto. No sé, Nico, si querí... Sí, bueno, efectivamente hay mucho, yo creo que vamos a tener que grabar varios capítulos de deuda, estamos en deuda con la deuda, Claro, hemos hablado poco de eso, pero vayamos desmenuzando. Primero entendamos el mercado de la deuda. ya, Existe deuda formal y deuda informal. O sea, no todos tienen acceso al endeudamiento en Chile, ¿ya? Obviamente que de salarios que están sobre los 300, 400.000 pesos hacia arriba, hay algún tipo de acceso a la deuda. Hay también mucha deuda que es informal y que por supuesto uno no la recomendaría porque de todas maneras es fuera del sistema, ni siquiera está regulada, ¿ya? Ahora, dentro del sistema, la deuda no es igual en todos los casos. Y eso la gente lo tiene que entender. Uno podría dividir la deuda en varias categorías, ¿ya? Pero una categorización, una taxonomía que es básica es que la gente entienda que existe deuda que es hipotecaria y deuda que es de consumo o personal. ¿Qué significa las palabras? No es menor. Hipotecario significa que la deuda está dada contra una garantía. O sea, un crédito hipotecario está dado contra la garantía, que es el activo, el inmueble. claro. En cambio, la deuda personal, que nosotros llamamos deuda de consumo, está dada contra la promesa de flujos de caja que tiene la persona. ¿Qué tiene de diferencia estas dos cosas? El costo de la deuda. Cuando el emisor de la deuda, el que presta el dinero, sabe que tiene una garantía que puede liquidar en el caso que no se pague la deuda, está dispuesto a cobrar, perdón, una tasa de interés mucho más baja. Por Porque hay eso los menos créditos riesgo. hipotecarios tienen niveles, como tú mencionabas, que están en torno al 4, al 2% hoy día. En cambio, cuando la deuda es personal, el banco no tiene un colateral para poder hipotecar.
Entonces lo que hace es que hace un contrato de deuda con la persona y lo que puede hacer el banco eventualmente es, de no haber pago de la deuda, pueden haber algunas acciones como por ejemplo enviar a un registro de deudores a la persona o quitarle los bienes que pueda encontrar al momento de embargar. Mm. Pero es mucho más riesgoso para el banco, porque el banco en realidad no tiene idea, o el que presta la deuda, no sabe con qué se va a encontrar. O sea, no sabe si se va a encontrar con el auto que dijo que tenía, no sabe si va a encontrar con muebles en la casa, no sabe, no tiene ni idea. Entonces, el banco dice, ok, yo te presto plata, pero como es más riesgoso, porque no sé si lo voy a poder recuperar si es que no me pagas, te voy a cobrar tasas que están sobre el 17%, hasta un Perfecto. convencional máximo que creo que es 45%, que es la tasa máxima de interés que se puede cobrar en el sistema. Ahora, entonces, lo primero que tiene que entender la gente es que no es lo mismo la deuda no es deuda solamente. Tiene que distinguir entre si la deuda es hipotecaria o la deuda es personal. Si la deuda es hipotecaria, la buena noticia es que es de bajo costo, o al menos es de un costo que es manejable. Si la deuda es personal, tiene que entender que está pagando un probablemente 20% de costo cada mes. ¿Qué significa? Que si un mes yo a un banco le debo 10 millones de pesos, yo voy a tener que pagar solo por concepto de intereses en ese mes 200.000 pesos, lo cual es altísimo, ya es brutal, ya. Así que hay que tener cuidado, o sea, bueno, en el año, perdón, porque es una tasa anual, ¿cierto? 20%, eso sería, voy a pagar 200.000 pesos solo de costo financiero, o sea, solo por usar este dinero, voy a pagar 200.000 pesos al año. Sí. ¿Ya? Si hacemos las cuentas rápidas y lo dividimos por 12, nos quedan más de 100.000 pesos, ¿cierto? Que solamente voy a pagar por usar ese dinero. Ahora, eso nos lleva a la segunda clasificación de la deuda, que es en qué voy a usar ese dinero. Bueno. Entonces, bueno, si la deuda, si esos 10 millones los voy a usar porque voy a poner un pequeño emprendimiento en donde necesito comprar mercadería, crear una página web para hacer un e-commerce y poder tener un mes o 2 meses digamos, gastos asegurados para yo poder dedicarme 100% a esto, entonces podríamos decir que la deuda, aun cuando sea cara, no es del todo mala, porque yo voy a obtener una rentabilidad financiera. Y esa rentabilidad financiera probablemente va a pagar el costo financiero y quizá va a quedar incluso un diferencial positivo. Sí, Y en ese caso, entonces, diríamos que la deuda es buena. Es cara, pero buena, claro. ¿cierto? Sí. Ahora, si es que voy a tomar esos 10 millones y me voy a hacer un viaje, que es el viaje de mis sueños y todo lo que quieran, o me voy a comprar un auto porque, bueno, mira, lo que pasa es que así ahorro tiempo y empiezo a engañarme, ¿ah? Y ahorro tiempo y estoy más tiempo en la casa y disfruto más a los niños y empiezo a contarme un montón de historias que justifican la deuda y el gasto. Pero que al final del día, esos 10 millones, ese auto, no me genera una mayor rentabilidad financiera, o sea, no gano más dinero, entonces es deuda mala. ¿Por qué es deuda mala? Porque estoy pagando un costo financiero, pero no estoy recibiendo un ingreso extra. Ahora, si es que el auto me va a permitir trabajar en otro empleo, si me va a permitir hacer horas extra hasta tarde y poder devolverme a la casa, si me va a permitir en mi empresa llevar los materiales, ¿cierto? Y no tener que estar pagando un servicio de transporte, etcétera, etcétera. O sea, si me va a generar un ingreso extra, a eso es lo que me estoy refiriendo, entonces, por más caro que sea la deuda podría categorizarse como una deuda buena, dado que me está generando ingresos extra. Habría que ver si es que los ingresos son extras, ¿cierto? Son mayores que los costos que me está generando. Nico, Ujú. dado esto, podemos jugar, te voy a dar algunos ejemplos y los tildamos de deuda buena o deuda mala, ¿dale? En este concepto de, esto también lo enseña Robert Kiyosaki, deuda buena es aquella en la que yo me endeudo para generar ingresos futuros en el tiempo. Deuda mala no te genera ingresos futuros. Entonces, te voy a poner un ejemplo, Nico. Me endeudo
a los 20 años antes de salir de la universidad, porque estoy a punto de salir de la universidad y pucha, todos mis amigos se quieren ir a Jamaica, se quieren ir todos a Jamaica y yo, no, es que me tengo que ir porque este viaje va a ser súper bacán y lo vamos a recordar toda nuestra vida y aparte que cuando trabaje lo pago. ¿Qué tipo de deuda es? Deuda mala. Deuda mala, perfecto. Ahí recurro a sus padres si puede. Ya. O Y si quizás junte no, plata trabajando. trabaje, claro. Claro. Trabaje, pues, estudie y Sí, trabaje. porque al final Junte su esa plata, deuda. ahorre y con eso se paga su viaje. Sí, porque al final esa deuda también sería un consumo que sería muy caro en intereses. Probablemente este compadre no va a trabajar en mucho tiempo, se le van a juntar intereses de no pago, entonces al final termina siendo una decisión súper cara. Claro, para que la gente vaya entendiendo la parte técnica, la pregunta es, ¿tienes ese joven que me estás diciendo tú, tiene un activo para dejarlo en garantía? ¿Tiene un activo para dejarlo en garantía? Estoy hablando de una casa, un terreno, un departamento, un estacionamiento, ese tipo de garantías se pueden dejar. No No tiene. sirven los autos, porque el auto es un bien mueble. Sirven los inmuebles, los que no se pueden mover. Ya, porque el banco no quiere que los muevas cuando lo vaya a buscar, si esto se entiende. Entonces, si este niño de 20 años, 25 años, no tiene un colateral, una garantía, entonces va a tener que aplicar a un crédito de persona, crédito de consumo. Pero como no tiene historial ni donde ni ingreso, la historia es todavía más triste, porque va a tener que ir a una casa comercial, porque el banco no le va a prestar un Claro, crédito de consumo. más caro Porque todavía. los bancos están regulados por Basilea 3, que es una regulación de banco que no les permite prestar, o al menos es muy caro para el banco prestarle a personas que no tienen ingreso. Mm. Se llama la ley del encaje. Tienen que dejar mucho dinero encajado por prestarle a este niño y eso hace que sea muy caro el negocio. Así que no le van a prestar. ¿Pero qué le va a prestar? Una casa de retail, una casa de comercial. Le va a prestar el dinero, pero a una tasa todavía más alta que la tasa que te puede entregar un banco. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este niño lo va a pasar genial, no está en duda, pero resulta que al momento de llegar va a tener que pagar una cuota del crédito consumo mensual fijo, que eso se va a traducir no solamente en tener automáticamente menos ingresos disponibles al momento de partir, sino que se va a transformar además en un costo financiero. O sea, el viaje, si costaba 2 millones de pesos, el viaje va a terminar costando 4 millones de Claro. pesos. Nico, Así que es muy delicado. pasemos al otro ejemplo. Dale. Una mujer de 35 años quiere estudiar un posgrado relacionado a su área de competencia. Eso, no te voy a decir para qué. Eso, solo eso. Y no tiene el capital si se necesita endeudar para pagárselo. ¿Qué opináis de eso? Eso sería deuda buena. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el ingreso no se va a traducir en el mismo mes, sí va a haber un aumento en los flujos de caja en el futuro, o hay una expectativa de aumento del flujo de caja en el futuro, dado que va a tener mejores competencias en el mercado laboral y eso le va a permitir mejorar sus probabilidades para encontrar un mejor empleo, para subir de puesto dentro de su organización o, digamos, hacer lo que quiera hacer con su tiempo libre dado que aumenta la productividad por esta mejora en las capacidades, en el capital humano. Perfecto, perfecto. Además que como siempre decimos en Inversapien, no hay mejor inversión que en uno mismo. La mejor Sí, inversión. claro. O sea, Eh, pero inversión en uno mismo, en la cabeza de uno mismo. sí, pues no, En la cabeza, en el activo tangible, digo yo, en el activo biológico. ya. También aplica el cuerpo, ¿ah? Ah, El ya. cuerpo no es solamente algo que lleva la cabeza de un lado para otro, sino también el Perfecto, cuerpo es importante. perfecto. Entonces, por Oye, ejemplo, dale. gimnasio, mira qué buen ejemplo. Gimnasio, ¿deuda buena o deuda mala? Claro. Si es que ¿Qué vais, dices tú? si es que vais, depende si es que vais. Al final también depende de si lo usas. Mira, Esa está más difícil, esa está un poco más Yo difícil. en mi caso, yo diría que gimnasio es deuda mala, por Ya, varias razones. Primero que nada, porque si no tienes el ingreso disponible para pagarte un gimnasio, entonces no deberías hacerlo con deuda, porque te va a salir mucho más caro de lo que te podría salir si es que tú pagaras con tu ingreso. Uno. perfecto. Dos, si es que no tienes dinero para ir al gimnasio, no significa que no vas a poder mantenerte saludable, porque
podrías perfectamente hacer ejercicio mirando canales de YouTube desde tu casa, desde la plaza, incluso sin ninguna necesidad de implemento. Sí, Muchas veces el gimnasio es la excusa perfecta para no hacer gimnasia, porque uno dice, ah, no, es que no tengo plata ni tiempo para ir al gimnasio, claro, claro. entonces no hago gimnasia. Bueno. Entonces, no, definitivamente creo que esa es deuda mala. Vamos con otro ejemplo. Y este te lo voy a decir al tiro en dos maneras. Me compro un departamento para ir a vivir yo, me endeudo, o me compro un departamento para arrendarlo y que me genere flujo. ¿Cuál es deuda buena y cuál es deuda mala? ¿Y por qué? Mira, la segunda es más fácil, vamos a partir por la más fácil. La segunda es deuda buena, en todo sentido, porque si tú te compras una propiedad con deuda y la arriendas y la rentabilidad que obtienes es mayor que tu carga financiera, o sea que el costo del crédito, entonces deuda buena, porque vas a estar invirtiendo, trabajando con dinero del banco y vas a estar ganando dinero. Así que eso es deuda buena, sin lugar a dudas. La primera no está tan clara, ¿ya? Fíjate por qué. Porque si es que tú compras la casa con deuda y vives en la casa, hay que mirar ahí primero que nada si es que ese dividendo que vas a pagar sustituye de buena manera el arriendo que estás pagando, porque si no vives en tu casa, arriendas en otra casa. Claro. O sea, si estamos hablando de una familia que tiene que pagar un arriendo de 500.000 pesos, pero producto de un crédito hipotecario termina pagando un dividendo de 450.000 pesos, fíjate que generó un ahorro que se traduce en un ingreso Buena, financiero de 500.000, de buena 50.000 manera de pesos. verlo. Súper buena manera de Por lo verlo. tanto, es una deuda buena. Ahora, al contrario, si es que tú estás pagando un arriendo de 500.000 pesos y te compras una propiedad y terminas pagando un dividendo de 550.000 pesos, o sea, 50.000 pesos más, uno podría en primera instancia decir que es una deuda mala, porque estás pagando 50.000 pesos más. Pero ahí entra a jugar algo que se conoce como la plusvalía. Bueno, Porque si es que la plusvalía de la propiedad te acompaña y hace que el precio de la propiedad que te estás comprando aumente a una tasa superior de los 50.000 pesos mensuales, entonces sería deuda buena. sí. Porque si bien es cierto, tú estás pagando 50.000 pesos más, estás viviendo o eres dueño de una propiedad que está aumentando a una tasa mayor su precio. Sí, Por lo Nico, igual, tanto, igual agregar ahí que para la gente que está intentando armar un portafolio de diferentes instrumentos, decirle que igual si está comprando acciones, si está comprando departamentos para arrendar, si está comprando un auto para meterlo en Uber y arrendarlo, etcétera, no debería meter su casa propia que sacó con crédito a su portafolio de instrumentos financieros porque en la realidad, así como entre comillas, no te está generando flujos futuros de dinero. Así que eso igual creo que es importante decirlo. mira, yo tengo un ejemplo bueno. Ya. Endeudarse para comprar acciones. Depende, depende si es bueno. Yo te lo digo, pero Ya, dale, el dale, a otro ver. día lo conversaba con un, con Para un, mí no con depende, pero a ver con un a ver, jefe. dale. Lo que pasa Ya, es que al final, si me endeudo para comprar acciones y las acciones en el largo plazo veo que pueden tener una rentabilidad de un 10% y mi crédito es de un 3%, bueno, está bueno porque la tasa de rentabilidad es mejor que la tasa de interés. Ahora, en la realidad, yo no voy a poder endeudarme a 30 años con un hipotecario para poder comprar acciones. Lo que me va a pasar es que voy a tener que pedir un consumo y un consumo me va a pedir un 20, un 25%, y es difícil que yo obtenga esa rentabilidad anual. Entonces, si yo obtengo un 10 de rentabilidad, pero tengo que pagar un 20 al año, es muy mal negocio. ya, mira, ahí hay un par de cositas que hay que aclarar, ¿ah? Hay un par de errores que hay que A ver, subsanar. dale, dale. Mira, primero que nada, tú sí te puedes endeudar con un hipotecario Ah, no para sabía. comprar acciones, Ya, ¿ya? Eso, de esa forma, ¿cómo se hace? Se hace con un fines generales que se llama, ya. que es ir a pedir deuda al banco dejando tu propiedad como garantía a cambio de un crédito a fines generales. O sea, te pasan dinero y tú ves lo que haces con ese dinero. Y podría ser comprar acciones. Ahora, es mala idea. ¿Por qué es mala idea? Porque la rentabilidad del mercado accionario no tiene predictibilidad. Entonces, si bien es cierto, y uno analiza el largo plazo, siempre en el largo plazo el mercado en conjunto aumenta de valor. Ese es un promedio de mercado. Eso significa que
dentro del mercado viven acciones que aumentaron más que el promedio del mercado y acciones que rentaron menos que eso. La gente no se tiene que engañar con la trampa del promedio. La gente ve, por ejemplo, el S&P 500 que aumentó un, no sé, 14% en el año. Pero ese es el promedio del mercado. Eso significa que hay acciones que rentaron un 28 y acciones que rentaron un -3. Sí. Entonces, hay que tener cuidado porque si tú, como no hay predictibilidad y no hay stock picking, o sea, no se pueden elegir, o sea, se pueden elegir, pero no hay herramientas para elegir a la ganadora antes de que gane, puede ser que justo me elegí la que rentó un -3%. Entonces, además de pagar el crédito, el costo del crédito, voy a tener que pagar la pérdida financiera. Entonces, definitivamente, comprar acciones se llama comprar acciones apalancado, ¿ya? Y definitivamente no es recomendable para las personas, ¿ya? Así que eso. Oye, Nico, ya vamos a la parte inversa. Bien, vamos con algunos ejemplos. ¿Con qué se puede ir la gente hoy día? Ya mira, hoy día la tarea, buena pregunta. Déjame partir. Dale, parte nomás. Mira, yo lo que le recomiendo a la gente es que vea hoy día, no hablamos de las tarjetas de créditos, que también son una parte de los créditos de consumo, tienen una tasa bien alta, pero tienen otra forma de operar. Bueno, en fin, quizás para otro capítulo. Pero hoy día tiene que ver la persona que está escuchando si es que tiene deuda en cuanto a sus tarjetas de crédito, sus consumos y su hipotecario. Ya, para ver si tiene deuda cara que no tiene colaterales o deuda barata que sí tiene colaterales. Y después tiene que ver si esa deuda es buena o mala, o sea, la hizo por un viaje que no se aguantó o la hace porque hizo un emprendimiento o porque tiene un departamento de inversión, en fin. Entonces ahí identificar la deuda buena, la deuda mala, de la deuda cara, entre comillas, y la deuda barata. Y otro consejo que les doy también es armen un presupuesto, porque si en caso de que también hoy día ustedes se sientan sobreendeudados, una buena manera para poder corregir eso no es buscar rentabilidad en los mercados, sino que un mucho mejor ejercicio es hacer un presupuesto anual, ver todos los gastos que tenemos mes a mes y eliminar las cosas innecesarias y optimizar las cosas necesarias. O sea, por ejemplo, si tengo un seguro, quizás bajar, cotizar y encontrar otro mejor, o si pago el teléfono, quizás encontrar otro mejor. Esos son los dos consejos que yo doy por mi parte. Sí, complementando, creo que lo primero que uno tiene que hacer, yo solamente voy a dejar 3 consejos. Uno, tú ya lo dijiste, siéntese y tiene que responder 2 preguntas. La primera, ¿cuánto tengo de deuda total? O sea, métase a su página del banco, revise sus tarjetas de crédito. Generalmente la gente tiene tarjetas de la casa comercial A, la casa comercial B, la casa comercial C, la casa comercial... Y tú le decís, pero ¿por qué tenéis 4 tarjetas de casas comerciales? No, es que cuando hay oferta en la A, ocupo esta. Cuando hay en la... Entonces, ya bueno, si le gusta tener 2 bancos, 3 bancos, 4 casas comerciales, entonces va a tener que sentarse y meterse a las páginas de cada uno de ellos y anotar cuánto es la deuda que tiene pendiente por pagar. Esto es serio, hágalo. Después de eso, anote la cuota que va a tener que pagar en el siguiente mes. Entonces pida los estados de avance de la tarjeta y de la deuda, si es que tiene un crédito hipotecario, todo, y sume para que vea, para que su cabeza vea, sus ojos vean, hágalo tangible, vean cuánto dinero usted tiene que pagar en el siguiente mes solo por obligaciones financieras. ¿Ya? Y eso es súper importante tenerlo en un lugar visible, para que su cabeza entienda la cantidad de dinero que tiene que pagar solo por cumplir obligaciones financieras. Automáticamente su cabeza va a empezar a funcionar y va a empezar cada vez que ahora tenga que ocupar una tarjeta, va a decir, pucha, mira, va a aumentar esta cifra, que ya me parece que es estratosféricamente alta, va a aumentar todavía más, así que, ¿sabes qué? Prefiero no. Y eso es el primer síntoma positivo. Además de eso, trabaje solo con un banco, hágame caso. ¿Ya? No, yo sé que hay ofertas de cosas y esas son trampas para vender más. Sí. O sea, significa que usted va a ahorrarse comprando algo, pero después va a terminar pagando más costo financiero de lo que se ahorró.
Así que hágame caso y cierre las tarjetas de casas comerciales y solamente funcione con un banco. Un banco y nada más. Sí. ¿Ya? Ese es el segundo, consejo. Y el tercer consejo es, una vez que usted ya se ordenó, cerró o se está planificando para cerrar, eligió el banco que va a escoger, entonces vaya a hablar con su ejecutivo para que le ayude a juntar esta deuda en una sola deuda, ¿ya? Y dejarla en el banco para poder cerrar el resto. Y pregúntele por la opción, los que tienen propiedades, o sea, los que están pagando un crédito hipotecario, pregúntele por la opción del fines generales para poder pagar esa deuda. Buena. Bueno, Entonces, súper buenos consejos. entonces son 3 pasos. El primer paso es dejar a la vista el monto de deuda que tiene y cuánto tiene que pagar solo por cumplir sus obligaciones financieras el siguiente mes. 2, empezar a escoger al banco con el cual va a trabajar. Y 3, ir al banco y preguntar por la posibilidad, ya sea de un crédito de consumo para pagar las otras cuotas o ojalá un fines generales. Si no tiene casa, si no tiene un patrimonio, o sea, no tiene una garantía, hágalo igual con un crédito financiero, un crédito de consumo del banco, porque el crédito de consumo del banco igual va a ser más barato que la casa comercial. Pero si tiene una garantía, mejor todavía. O sea, vaya y diga, mire, yo quiero refinanciar mi hipotecario, pero esta vez quiero sacar un fines, además del hipotecario, quiero sacar un fines generales para poder pagar, ojalá la totalidad o parte de la deuda de las casas comerciales y de los otros bancos que tenga. Y quédese con un solo banco. Parta con esas 3 tareas y créame que en el mediano plazo va a comenzar a ver los resultados, va a andar más tranquilo, más relajado, va a estar más pleno, más feliz, sus relaciones van a empezar a aumentar, su productividad va a aumentar y eso va a significar entonces que va a comenzar a experimentar la alegría de tener una buena relación con el dinero. Sí. Eso sería, Carlos, para el episodio de hoy día. Extraordinario, extraordinario. Ahí harta pega para la gente que nos escucha. Esto es súper revelador. Pero no se sientan mal que el primer paso del camino del proceso es revisar y reconocer también que a veces uno toma decisiones por no entender y no saber, y ahora que sabe, bueno, es el momento adecuado para dar vuelta a la situación. Sí, yo creo que el dinero es como el sexo. Lamentablemente en nuestra cultura son temas tabú. No se hablan de mala educación, hablar de dinero, no se habla de dinero en la mesa, no se habla de dinero con las personas cercanas, no se habla de dinero con las personas no cercanas, no, nunca se habla de dinero. Entonces, como nunca se habla de dinero, la gente no sabe. Claro. Y hace lo que cree que tiene que hacer, pero ahora, muchas veces las cosas que cree que son buenas terminan siendo peores. Así que nada, ese sería el episodio de hoy día, hacer que el dinero deje de ser un tabú y a mejorar la relación con el dinero. Nos vemos en Abrazo. otro episodio la siguiente semana de Inversapien. Chao. Chao.